por algún lado. Entonces, en lugar de empezar por los capítulos específicos de la ciencia de los materiales, a partir de la energía de enlace, del enlace metálico, de las fuerzas de enlace, de todo lo que ustedes estudiaron en la materia anterior, sea química o materiales 1, para plan viejo, digamos, con ese enfoque vamos a empezar la semana que viene. Pero con este enfoque, y como decía Diego, para además poder empezar a hacer a los laboratorios, que ustedes conozcan y sepan quién es su ayudante y empiecen a dialogar y a trabajar, el tema inicial, digamos, de nuestra materia es empezar a estudiar un material no desde el punto de vista de la ciencia de los materiales, sino desde el punto de vista de lo experimental, de lo fenomenológico, de observar cómo reacciona, por ejemplo, frente a una carga, y en particular frente a una carga de tracción, a una carga que tiende a alargar la probeta, una probeta que de por sí ya es larga y de mucho diámetro. Por ejemplo, imagínense una barra de acero para refuerzo de hormigón armado, una barra de sección circular de qué sé yo, 20, 30 centímetros, 200, 300 milímetros de largo, y que con un diámetro de 20 milímetros, o sea, mucho más larga, muy alargada respecto a lo que es su diámetro, para poder trabajar una tensión externa uniaxial que, como ustedes saben, va a tener en distintos planos de la probeta distintas tensiones. En realidad, lo que más nos interesa en un ensayo de tracción es lo que pasa en la sección transversal, aunque también nos interesa qué pasa en esas secciones, por ejemplo, a 45 grados, donde ustedes ya estudiaron o van a estudiar que aparecen las máximas tensiones de corte, y como decíamos el otro día, cada una de esas tensiones me va dando distintas deformaciones, y en particular me explica las deformaciones elásticas, las deformaciones plásticas y finalmente la fractura o arrancamiento. Está puesto en la página y también está acá en la primera diapositiva. Les recuerdo que estas diapositivas están subidas y están subidas junto con un audio, como para que ustedes cuando repasen lo puedan ver. Y como ustedes por este asunto de la pandemia no pueden estar ahí físicamente en el departamento de construcciones mirando cómo es un ensayo de una máquina de tracción, que quizás se pueda hacer más adelante, acá tiene algunos links de YouTube donde se observa cómo trabaja la máquina, cómo aplica la carga, cómo mido deformaciones y finalmente cómo obtengo este diagrama que vamos a empezar a utilizar. Este par de libros que están acá y otros están, muchos de ellos se encuentran en internet porque son libros viejos y otros están en biblioteca, que tengo entendido que la biblioteca ya con turnos está empezando a entregar libros. Bueno, decíamos que nuestro objetivo era caracterizar materiales, esta parte que ya la vimos la vamos a pasar rapidito, caracterizar resistencia, caracterizar ductilidad. Vayan recordando que ductilidad no es simplemente capacidad de deformación, sino que es capacidad de deformación plástica, o sea, capacidad de deformación permanente. Si bien ustedes van a utilizar las estructuras en la zona elástica, en general quieren que haya, que sea una estructura dúctil, que un material dúctil y una estructura dúctil. Esto es porque depende cómo estén materializados los vínculos, puede ser más o menos frágil. ¿Por qué? Porque precisamente en esa zona de vínculos o por una eventual sobrecarga, ustedes quieren que si se supera la tensión elástica no vaya a la fractura, sino que tenga una capacidad de formación plástica antes de romperse. Bueno, deformaciones elásticas son las que cuando descargo desaparecen, deformaciones plásticas son las que cuando descargo permanecen. Vamos a ver una zona del diagrama de deformaciones puramente elásticas y otra zona de deformaciones elastoplásticas, o sea, las elásticas se siguen produciendo y se le suman las deformaciones plásticas. Por lo tanto, si yo estoy en una zona elastoplástica y descargo, la parte elástica que tenía se va a recuperar y la parte plástica va a permanecer. Solamente la pieza me va a quedar de la misma forma que la original cuando estoy en la zona elástica y descargo. Si estoy en una zona elastoplástica y descargo,
no va a quedar la forma original, va a recuperar la elástica, que es un porcentaje muy pequeño, y va a quedar con una cierta deformación plástica. Bueno, si bien nosotros no queremos que el material fracture, en realidad podemos decir que estudiar la fractura me ayuda a precisamente evitarla. Si la fractura es como la que está dibujada totalmente a la izquierda, va a ser un material muy dúctil, toda a 45 grados, toda por deformaciones de corte, por deslizamientos. Si el material es dúctil, como los aceros que vamos a utilizar en el ensayo de tracción, voy a tener una parte de deformación plástica y una parte de arrancamiento por tracción, que es la zona transversal que está en el centro. La parte de deformación plástica va a ser por tensiones de corte y la zona central va a ser cuando pueda cortar los enlaces, o sea, por tensiones de tracción. La probeta que está dibujada a la derecha es una probeta totalmente frágil, donde no tengo ninguna deformación plástica macroscópica, digamos, visualmente vista a simple vista, antes de la fractura. ¿A qué le llamo estricción? Y le llamo estricción a lo que se produce cuando se empieza a angostar en un punto determinado la probeta, que finalmente es en ese mismo punto donde después se va a fracturar. O sea, donde empieza a deformarse a 45 grados por deformación plástica, inicialmente la deformación elástica es en toda la probeta. Después viene la deformación elastoplástica en toda la probeta. Y finalmente tengo una concentración de la deformación en un punto específico, ese punto se llama estricción, y en ese punto primero tendré deformación plástica y después voy a tener la fractura. La rotura de la probeta le llamo fractura cuando ya tengo, me quedo con la probeta partida en dos partes, tengo dos partes de probeta que si las uno las puedo unir por la superficie de fractura. Bien. Acá conversamos un poquito el otro día respecto a los diagramas tensión-deformación. Los dos que están abajo podría ser un material semidúctil, tiene deformación elástica, que es la zona recta, la zona donde manda la ley de Hooke, el módulo elástico, que dijimos que para todos los aceros, al menos los aceros al carbono que vamos a utilizar nosotros, mayormente en ingeniería civil e ingeniería hidráulica, ese módulo elástico es siempre el mismo, o sea, la pendiente de esta recta, la tangente del ángulo que forma esta recta con la horizontal, es siempre la misma. Pero como ustedes ven, los dos gráficos de abajo, el de la izquierda tengo deformación elástica y un poco de deformación plástica, y después rompe, y el de la derecha tengo solo deformación elástica y después rompe. Por eso el de la derecha, abajo a la derecha digo que es frágil, abajo a la izquierda digo que es semidúctil. Las dos curvas que están arriba, las dos que están una al lado de otra, las dos son de un material dúctil. ¿Por qué digo dúctil? Y porque tengo esa zona curva, que viene después de la recta, es amplia, va mucho hacia la derecha, o sea, tengo una gran deformación plástica, digo que los dos son dúctiles. La mayor diferencia que yo veo entre los dos gráficos de arriba es que el de arriba a la izquierda marca fluencia inhomogénea, marca escalón de fluencia, ese serruchito que se observa cuando termino la parte elástica y va a empezar la zona plástica. Cuando termino la zona recta, y antes de que empiece la zona curva, que es la zona de deformación ya donde se suman las plásticas, o sea, elastoplástica, en ese punto de fluencia inicia la deformación plástica. Entonces yo simplemente, de algún punto de ese escalón que marca la curva de la izquierda, voy hacia la recta vertical de sigma y digo, esta es la tensión de fluencia. Acá empezó la deformación plástica. En cambio, en la curva de arriba a la derecha, tengo como una continuidad. Es como que la recta empieza a curvarse y después ya se forma la curva de deformación elastoplástica. Entonces no tengo un punto exacto donde marcar el inicio de la deformación plástica. Para eso tengo que definir, como vamos a ver ahora, una tensión convencional de fluencia. Nos ponemos todos de acuerdo y en base a las normas decimos, a partir de este punto, digo que empezó la deformación plástica. Bueno, el concepto de tenacidad es el concepto en un ensayo de tracción. En nuestro curso vamos a hablar de tenacidad en condiciones de un ensayo de tracción,
después vamos a hablar de tenacidad al impacto y después vamos a hablar de tenacidad a la fractura. Por ahora estamos en el ensayo de tracción. La tenacidad en las condiciones del ensayo de tracción es la energía absorbida hasta la rotura. Y esa energía la mido como el área bajo la curva. Mido la superficie bajo la curva. Imagínense que ustedes que esa área bajo la curva fuera un rectángulo. Entonces, ¿cómo sería el área? Y el valor de sigma por el valor de épsilon, ¿no es cierto? Cuánto tiene en altura por cuánto tiene de la base ese rectángulo. Pero si yo hago sigma por épsilon, si sigma está en megapascal y épsilon está en adimensional, más allá de que podría ponerlo en porciento, pero supongamos que en este caso está adimensional, si yo hago megapascal por adimensional me queda megapascal. Yo estoy diciendo energía absorbida y megapascal no es una unidad de energía. Bueno, lo que ocurre es que estamos diciendo que es energía absorbida por unidad de volumen. ¿Qué volumen? El volumen de la probeta en la zona calibrada. Entonces ahí sí, si tengo newton sobre milímetro cuadrado, que es un megapascal, por milímetro cúbico, que es un volumen, cuando simplifico me queda newton por milímetro, fuerza por distancia, y eso sí que es unidad de energía. Bien, hoy cuando empiecen a ver con sus ayudantes el tema del laboratorio, van a hablar un poquito más de los extensómetros, que es para medir deformación básicamente en el campo elástico, porque si dejo puesto el extensómetro hasta la rotura se me va a romper también el extensómetro. Van a hablar de la sensibilidad del extensómetro, el valor menor de deformación que se puede apreciar, y van a hablar de la base del extensómetro, que es importante, porque es la distancia de apoyo del extensómetro sobre el material y por lo tanto va a ser la longitud inicial que ustedes van a tener para esa medición con la cual van a realizar el gráfico. Longitud inicial, acá dice B sub 0, abajo el último párrafo, base de medida del extensómetro B sub 0, que nosotros en general utilizamos el L0, ¿no? L sub 0, que es la longitud inicial de la probeta, donde estoy midiendo con el extensómetro. Insisto, esto es para las mediciones elásticas. Para las mediciones plásticas de la ductilidad, vamos a marcar la probeta con dos puntos físicos, con un martillo y un punzón vamos a marcar la probeta, y sobre eso vamos a medir cuánto medía originalmente entre esos dos puntos y cuánto medía después de la rotura, uniendo las dos partes de la probeta por la fractura, simplemente aproximándolas y midiendo. Con eso vamos a sacar el alargamiento porcentual a la rotura. Todo esto que estoy diciendo rápido en esta diapositiva, no se preocupen, lo van a desarrollar ya con los ayudantes a partir de hoy en el laboratorio de tracción. El otro día, si no me equivoco, llegamos a esta caja. O sea, en esta curva, en realidad, nosotros vamos a utilizar esta sigma epsilon, diagrama de transformaciones, sigma megapascal, acuérdense que megapascal es un newton sobre milímetro cuadrado. Un pascal, como lo ven en la física, newton sobre metro cuadrado. Esto es megapascal, newton sobre milímetro cuadrado. En la zona elástica del punto de origen hasta el punto B, se cumple la ley de Cook, sigma igual a epsilon por R, por la recta, la pendiente de esa recta es L, módulo de velocidad de acero, 210 gigapascal, o 210 megapascal, o 20.000 kilos sobre metro cuadrado, o 2.100.000 kilos sobre metro cuadrado, independientemente del término que encuentren, por supuesto que debería estar megapascal o gigapascal con las unidades del sistema métrico de la Tierra que utilizamos nosotros. Ese es el valor de la curva pendiente de esa curva. Si yo encuentro cualquier punto de esa curva de cargo, vuelvo al origen. La definición de la elasticidad para nosotros no es que sea una recta. En el caso de los metales, por la clase de acero, las zonas en las que es una recta, por eso decimos que son elásticos y lineales. En realidad, hay otros materiales, nosotros vamos a cuidar de recursos, como por ejemplo el polímero, el caucho, que tienen esa zona elástica no lineal. Por lo tanto, la definición de la elástica no es que sea una recta. La definición de la elástica es que donde el cargo vuelve al origen. En este caso, los metales, en particular de acero, es una recta, es lineal, y por lo tanto puedo obtener un modo elástico de una manera muy sencilla, como la tangente del ángulo que forma esa recta con la horizontal,
y ese es el modo de elasticidad o modo de Young del acero. Y a partir del punto B comienza la zona de fluencia. Entonces en este diagrama yo podría ir desde la horizontal del punto B a la recta vertical de ordenadas, la de sigma, y decir, este es el sigma de fluencia, el sigma de inicio de la deformación plástica. En el vértice tengo una deformación plástica que, como ustedes ven, sin necesidad de incrementar la carga, se forma, o sea, el material fluye, por eso se llama fluencia. En este caso, una fluencia inhomogénea, una fluencia que se ve en el gráfico, en PVC, no siempre es así. A partir del punto C comienzan las deformaciones plásticas. Les repito, no es que ahora tengo solo plásticas, no. A partir del punto C tengo elastoplásticas. Y alguien, digamos, rápidamente podría decir, bueno, pero a partir del punto D de este diagrama, la curva tiene una rama descendente. O sea, lo que me está diciendo es, cada vez necesito menos fuerza para deformar, el material se está ablandando. Bueno, sabemos que no es así, sabemos que lo que ocurre es que nosotros estamos trabajando, como dice arriba a la derecha, sigma de fluencia, P de fluencia sobre A sub 0, el área original de la probeta, o abajo que dice sigma de rotura igual carga de rotura sobre A sub 0, el área original de la probeta, y sabemos que aproximadamente hasta el punto D, esa área original se mantiene, más allá de que hay una pequeña disminución generalizada, pero podríamos decir que se mantiene. Ahora, a partir del punto D empieza la estricción. En un punto, en una zona de la probeta, se empieza a angostar, empiezan a aparecer esos planos a 45 grados que vimos hoy, hasta que finalmente se produce el arrancamiento y ahí rompe. Bueno, desde el punto D, donde se produce la estricción, hasta el punto final, donde termina la curva roja, todo eso es con una sección que es cada vez más chica. Por eso la curva va bajando. Por eso necesito efectivamente cada vez menos fuerza para que se deforme. ¿Por qué? ¿Porque el material se ablanda? No, el material no se ablanda. Lo que ocurre es que se reduce cada vez más la sección transversal. La rama que sí podemos estudiar, porque ahí la sección transversal casi no se reduce, es entre el punto C y el punto D. Ahí sí que yo puedo decir, y esa conclusión es correcta, que entre el punto C y el punto D, cada vez que yo quiero deformar más, cada vez tengo que hacer mayor fuerza. Si yo voy del punto C a uno que esté un poquito hacia la derecha en la curva roja, para poder llegar a ese punto tengo que aplicar una tensión sigma que es mayor que la tensión de fluencia. Y si quiero ir a un punto que ya estoy cerquita del punto D, a la izquierda, ¿no es cierto? Pero estoy cerca, y tengo que tener una tensión mucho mayor. Para llegar a la deformación del punto D, antes que empiece la estricción, necesito una tensión mucho más alta, que es la que le llamo tensión máxima o tensión de rotura del material, a pesar de que en el punto D no rompe, ¿no es cierto? O sea, en realidad rompe en el último punto de la curva como arrancamiento, pero le llamamos rotura o tensión máxima porque a partir de ahí ya no tiene importancia tecnológica, porque a partir de ese punto ya tengo la estricción. Bien, lo que le estaba diciendo, lo que sí es cierto es que del punto C al punto D cada vez tengo que hacer más fuerza para poder tener mayor deformación. Eso se llama endurecimiento por deformación plástica. O sea, el material por deformación plástica cada vez se hace más duro, más resistente. Bueno, si no nos metiéramos nunca en la ciencia de los materiales, tendríamos que decir simplemente esto. Yo lo que veo es que a partir del punto C, cuanto más quiero deformar, tengo que aplicar más carga. ¿Por qué? No sé, pero es así. Bueno, eso sería una explicación fenomenológica. A partir del lunes que viene vamos a empezar a estudiar los por qué. ¿Qué pasa en la microestructura del material? En la estructura que yo, si la quiero estudiar, tengo que utilizar un microscopio porque es muy pequeña, los tamaños de grano, etc. ¿Qué pasa en la microestructura del material que me justifica que a partir del punto C, yo en un material real necesito aplicar cada vez más carga? Es decir, que me justifica el endurecimiento por deformación plástica. Por ahora, vemos el gráfico. Bueno,
Ahí abajo en el eje de las deformaciones, que está puesto en %, o sea, delta L sobre L0, ¿cuánto creció? Dividido lo que medía originalmente por 100, por eso es epsilon porcentual. Me habla de un epsilon sub B, una deformación elástica. Me habla de un epsilon sub P, que sería la deformación de fluencia. Me habla de un epsilon sub EPU, la deformación plástica última hasta llegar al punto mayor. Y fíjense que ahí arriba del epsilon EPU, arriba hay una probeta que tiene la forma similar al original. En realidad va a ser un poquito más larga y va a tener levemente menor diámetro en toda su longitud, porque ya estoy teniendo en esa zona deformaciones plásticas. Yo ya les dije que si estoy en esa zona, cuando vuelvo al origen no tengo exactamente las mismas dimensiones. Pero lo que sí no ocurre en toda esa zona es que no aparece una estricción, no aparece una sección transversal de la probeta donde se empieza a angostar mucho y por lo tanto va a terminar fracturando en esa zona. Ahora, a partir del punto máximo, del punto más alto de esta curva, ahí sí aparece la estricción y ya la probeta sobre esa zona que dice epsilon sub EPL, ya en esa zona se empieza a tener una deformación plástica localizada. Es mucho más importante la deformación localizada que la deformación general. Hasta que finalmente, en el último punto de la curva, se produce el arrancamiento y directamente ya me quedo con la probeta en dos partes, una en cada mano, y si quiero medir cuánto se deformó, cuánto se estiró en el total, más allá de que cometa algún pequeño error, tecnológicamente es suficiente acercar las dos partes de la probeta y una medida que yo había hecho antes dentro de la zona, digamos, calibrada, dentro de la zona que ya tiene todo el diámetro similar, no los dos extremos que es para que tome la mordaza de la máquina. Esos dos puntos que yo había marcado antes los vuelvo a medir y ahí tengo el alargamiento porcentual a rotura. Insisto, esto también lo van a ver ahora cuando vean el laboratorio y van a ustedes mismos a construir una curva real con valores reales obtenidos de un ensayo de tracción. Simplemente les adelanto que si esa curva roja que empieza después de la zona de fluencia inhomogénea es muy cortita, el material va a ser frágil. Si esa curva es muy grande, el material va a ser dúctil. Si quisiera observar qué pasa en la zona de deformación elástica, después lo vamos a ver, en la zona de deformación elástica hablamos de mayor rigidez si el módulo elástico es más alto o mayor flexibilidad si el módulo elástico es más bajo. Esto ya lo vamos a ver, pero les adelanto que no utilizamos las mismas palabras, los mismos conceptos para la zona elástica que para la zona plástica. Ductilidad es gran capacidad de formación plástica. Fragilidad es poca capacidad de formación plástica. Si yo quisiera mirar solamente la zona elástica y pasar de este material que tiene este módulo elástico a otro material, no seguramente acero, sino algún otro material que tuviera un módulo elástico mayor, es decir, la recta que estuviera más vertical, yo diría que ese material es más rígido. Y si pasase a un material con un módulo elástico menor, esa recta más inclinada, diría que es un material más flexible. Pero no confundan rígido y flexible, que lo utilizamos solo para la zona elástica vinculado al módulo elástico, más módulo, más rígido, menos módulo, más flexible. Lo que más vamos a hablar nosotros es sobre capacidad de deformación plástica del material, porque necesito que me avise antes de una eventual fractura, y eso se llama ductilidad. Mucha capacidad de formación plástica, ductilidad, poca capacidad de formación plástica, fragilidad. Bueno, acá tenemos un diagrama en el cual vamos a, en un punto determinado, el punto A está en una zona elastoplástica. Les repito lo que les dije el otro día, más allá de que no nos estemos viendo ahora o que estemos lejos, hagan de cuenta que están en el aula,
no me manden ninguna preguntita de lo que estamos hablando por chat, porque yo no lo veo, yo estoy viendo la página, la diapositiva entera solamente. Así que por favor no tengan ningún problema y cualquier duda que tenga, prenden el micrófono y me dicen, Gustavo, tengo una duda, me preguntan y lo conversamos y de paso lo escuchan todos. Así que no tengan, hagan de cuenta que están en el aula y que prender el micrófono es levantar la mano, no hay ningún problema. Bueno, les decía, estamos en el punto A, ¿no? Es un punto de la zona elastoplástica. Ya no estoy en la recta, o sea, ya no estoy en la zona elástica pura, ni tampoco pasé el punto más alto como para decir, ya pasé la estricción y la probeta ya se está deformando localizadamente y se va a romper. Estoy en un punto de deformación elastoplástica. En general, el ensayo de tracción yo lo hago hasta el arrancamiento, ¿no es cierto? O sea, hasta el último punto. Pero, ¿qué pasaría si yo estoy haciendo el ensayo de tracción? La máquina de tracción, que ya la van a ver, o les van a ver aunque sea las fotos o con los videos que les pusimos, la máquina de tracción, puede ser eléctrica o hidráulica, en 2 mordazas toma la probeta de arriba y de abajo y empieza a deformarla. Primero la parte elástica, sigo aplicando carga, la parte plástica, después la estricción y la rotura. Pero ¿qué pasaría si yo con esa máquina estoy estirando, estirando y cuando llego al punto A, freno? Mantengo el punto A tal cual está, con la tensión que indica el punto A y con la deformación que indica el punto A. Y en ese punto A, yo quiero saber cuál es la deformación total. Bueno, sin saber nada del diagrama de tracción, bajo con una línea vertical hasta el eje de deformaciones y digo, el épsilon total es, por ejemplo, no está en escala, pero por ejemplo, si caigo, no sé, en el número 10, ahí diría épsilon total 10%. ¿Está bien? Épsilon total 10%. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a recuperar esa probeta si yo ahora la sacara de la máquina de tracción? ¿No es cierto? Y suelto las mordazas. Ya con soltar una sola mordaza y la probeta va a recuperar la deformación elástica. Dijimos que en el punto A tengo elastoplástica. La parte elástica, perdón, la va a recuperar. ¿Y cómo la va a recuperar? Y la va a recuperar siguiendo la ley elástica. Por lo tanto, la va a recuperar bajando por esa línea inclinada que está dibujada paralela a la recta de elasticidad, a la recta del módulo de Young. Y cuando bajo, ¿qué es lo que recuperé? Y recuperé la elástica. Entonces, entre la vertical y el punto que estoy tocando al eje de las X, esa es la épsilon elástica. Recuperé la elástica. Lo que volvió el resorte de la posición estirada a cuando lo solté, lo que volvió, lo que recuperé, no lo recupero más. Es más, si yo quisiera ahora volver a ensayar este material, el origen ya no estaría más donde está el origen de este gráfico que ustedes están viendo. El origen estaría en el punto donde yo, con la recta punteada paralela a la elasticidad, toqué el valor de las épsilon. Esto también lo van a estudiar. Pero les repito, lo importante, lo que les tiene que quedar claro es esto. Que si bajo la vertical de... Una pregunta. Sí. Una pregunta, ¿eso es porque ya está estirado plásticamente? ¿Ya claro, sería otro material? Exactamente. No otro material, sino otro inicio. Excelente lo que acabas de decir. De alguna manera podríamos decir otro material. ¿Porque cambió la composición química? No, la composición química no cambió. Pero hay algo que cambió, que después lo vamos a ver, que va a ser de alguna manera la estructura cristalina. Algo cambió en el material, porque ahora tengo un material que es más duro. Tengo un material que se endureció por deformación plástica. Tengo un material que ahora la recta de Hooke, la recta de elasticidad, va a ser esta recta punteada que va desde abajo hasta el punto A. Y por lo tanto, hasta el punto A tengo deformaciones elásticas. Por lo tanto,
tengo un límite elástico más alto, por lo tanto el material de alguna manera se endureció. Entonces, de alguna manera lo que dijiste recién es correcto. Tengo otro material. ¿Cambió la composición química? No, la composición química no. Si era un acero, como ya vamos a estudiar, que tenía 0,1% de carbono, sigue teniendo 0,1% de carbono. Pero sí le cambié las propiedades mecánicas. Endurecí el acero por deformación plástica. Bien, esa sería la parte 2, pero la parte 1 que yo quiero que les quede claro es la siguiente. Miren el gráfico, presten un segundito atención. La vertical del punto A, obviamente, si yo, como mido cualquier cosa en cualquier gráfico XY, la vertical del punto A hasta el eje de las X, el eje de las epsilon, todo eso es la deformación total que yo tengo en el punto A. Eso es muy fácil de ver. Pero de esa deformación total, como estoy en un punto elastoplástico, ¿qué deformación es elástica y qué deformación es plástica? Bien, la elástica es la que recuperó, o sea, si yo bajo por una recta paralela al eje elástico, la elástica es la que me queda a la derecha, a pesar de que parece contradictorio, ¿no es cierto? Porque cuando estudiamos el diagrama, digamos, hasta la diapositiva anterior, ponemos deformaciones elásticas a la izquierda y a la derecha las plásticas, porque son las que vienen después. Eso sí, eso es verdad, por supuesto. Pero en este gráfico, si yo bajo paralelo a la recta elástica, lo que recuperé es lo que me quedó, ese segmento que me quedó a la derecha, epsilon elástico. Y lo que me quedó definitivo, que ya me quedó deformado plásticamente, es el epsilon plástico que me quedó a la izquierda. Si yo quisiera volver a hacer un ensayo sobre este material, tendría que poner el eje de ordenadas, el eje vertical de la sigma, en lugar de donde está en este momento, tendría que correrlo hacia la derecha y hacerlo coincidir con el punto donde la línea punteada toca al eje horizontal. Parece que no, pero estamos tirando simultáneamente muchos conceptos. No se preocupen, los van a empezar a fijar mucho con el laboratorio y después estos temas los pueden ir estudiando y traer las consultas que necesiten. ¿Esto saben para qué está puesto? Simplemente para que en la cabeza de ustedes empiecen a tener un orden de magnitud. Deformaciones elásticas de este material y podría ser el 0,1%, fíjense, 0,1%, o a lo mejor un poquito más, porque está dibujada, todavía le queda un poquitito más de deformación elástica. No sé, por la forma que está dibujada acá, quizás sería un 0,12%, pero digamos 0,1%. Y la deformación plástica total, todo lo que puedo yo deformar el material hasta la rotura, es 20%. ¿Entienden? La deformación plástica es muchísimo más grande, muchísimo más grande. Tengo que multiplicarla por 2 y después un orden de magnitud más, multiplicarla por 10, muchísimo más grande que la deformación elástica. La deformación elástica es casi imperceptible, 0,1%. La deformación plástica total de un acero dúctil, no todos los aceros tienen 20%, a lo mejor alguno puede tener 18, 14, un acero muy frágil puede tener 5% de deformación plástica, pero tienen que meterse en la cabeza que deformaciones elásticas son muy pequeñas, a simple vista casi imperceptibles, frente a lo que puede ser una deformación plástica total a la rotura de un acero, en este caso un acero bien dúctil, porque tener 20% de deformación plástica es mucho. Bueno, lo que yo les decía el otro día, es muy sencillo, pero el otro día cuando lo preguntamos a varios chicos, compañeros de ustedes del curso anterior, no se lo acordaban, no lo habían fijado. Fíjenlo ustedes hoy y ya les queda claro desde ahora hasta que prueben la materia. Puedo obtener aceros que tengan los dos un comportamiento parecido, elastoplástico, una ductilidad parecida, el mismo módulo elástico, porque son los dos aceros, pero uno marca fluencia inhomogénea, uno marca escalón de fluencia y el otro no.
En el que marca escalón de fluencia, directamente en algún punto, como según me indique la norma, en algún punto de ese escaloncito, que ustedes lo van a ver en el gráfico, en el laboratorio, me voy paralelo, me voy hacia la izquierda hasta llegar al eje de la sigma y digo, esta es la tensión de fluencia de este material. El mismo material me la está marcando. En el gráfico de abajo no tengo un punto exacto donde yo diga acá empieza la fluencia. Entonces hay que obtener un valor convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Que la norma dice, bueno, vamos a medirlo todos así y a partir de ahí definimos una tensión convencional. ¿Y cómo la definimos? Si alguien dice, bueno, como yo quiero obtener el valor real, voy a decir 0% de deformación plástica, porque antes de la fluencia hay 0% de deformación plástica. Bueno, si digo 0% de deformación plástica, estoy en el origen. Entonces voy a cometer un pequeñísimo error y voy a decir 0,2% de deformación plástica. Entonces, como vamos a ver en los gráficos que siguen, ¿qué es la tensión convencional de fluencia? ¿Qué es el sigma 0,2 que yo me veo obligado a definir cuando el acero no es como el de arriba? Si el acero es como el de arriba con escalón de fluencia, no necesito definir el sigma 0,2. Si el acero no marca tensión de fluencia, defino tensión convencional de fluencia como la tensión para la cual el material soporta un 0,2% de deformación plástica. Y ustedes me podrían decir, ¿pero cómo? Estoy calculando dónde empieza la deformación plástica, pero lo medís ya con una cierta deformación plástica. Bueno, es inevitable. Necesito tomar un valor muy pequeño de deformación plástica, que fíjense que frente al 20% que decíamos hoy, es casi despreciable, para poder definir un punto convencional donde decir, bueno, de acá para la izquierda es elástico, de acá para la derecha es plástico. Aunque yo sé que estoy cometiendo un 0,2% de error porque la estoy definiendo así. Pero tengo que definir un cierto valor de una muy pequeña deformación plástica para definir la tensión convencional de fluencia. Bien, antes de marcar la tensión convencional de fluencia, revisemos un segundito esta comparación de diagramas. Hasta ahora siempre utilizamos el diagrama que está en rojo, que dice diagrama convencional. El convencional no es por la tensión convencional que dijimos recién, sino quiere decir, es el diagrama que yo hago cuando utilizo el A sub 0, el área inicial de la barra. O sea, no estoy midiendo a cada instante el diámetro de la barra. ¿Por qué? Porque si midiese a cada instante el diámetro de la barra, cosa que sería un ensayo mucho más complicado y, por ejemplo, muy difícil de hacer tecnológicamente, como yo le decía el otro día, máquinas para ensayo de tracción hay no solo en las universidades, no solo en los laboratorios, sino también que hay en muchas empresas que después de elaborar un producto necesitan hacer un certificado, entonces tienen su propia máquina de ensayo. Las máquinas tecnológicas lo que van a sacar es la curva roja. Si yo quisiera hacer una investigación muy precisa, tendría que medir, para cada momento que hago una deformación, tendría que medir la sección transversal. Y en particular, cuando empieza la estricción, cuando en un punto determinado de la probeta se empieza a deformar localizadamente, yo tendría que tener forma de medir esa área que es cada vez más chica. Si yo midiese esa área cada vez más chica, esa área instantánea, tendría el diagrama que está en verde. O sea, después del punto que para nosotros era el punto máximo, con la curva roja, en realidad no va hacia abajo la curva, sino que va hacia arriba porque el material se sigue endureciendo hasta que se produce el arrancamiento. Bueno, esta curva que dice verdadera, en realidad parecería que la otra es falsa, no es que la otra es falsa. La otra es la que se utiliza tecnológicamente y me aporta muchísimos datos, aunque yo podría decir, si mido la tenacidad, el área bajo la curva en el diagrama verdadero me va a dar distinta que en el diagrama convencional. En el verdadero tengo más milímetros cuadrados abajo de la curva. Bien, lo importante, como yo le decía el otro día, no es cometer cero error, porque esto no es física, es ingeniería, sino cometer un error acotado, que yo sé lo que estoy cometiendo y sé en qué me influye ese error que estoy produciendo. Entonces,
Esta curva verdadera en verde solamente la vamos a ver acá. O sea, estamos haciendo un comentario para que ustedes sepan cómo debería ser yo una curva exacta, midiendo, como dice abajo, la I quiere decir A sub I es la sección instantánea, o sea, el área, la sección en el momento de aplicación de la carga para la cual estoy haciendo el diagrama. ¿Está bien? Pero, insisto, esto es para que ustedes lo conozcan, pero el diagrama que vamos a utilizar siempre nosotros y el que van a utilizar ustedes cuando trabajen, y el diagrama que van a recibir como un informe cuando pidan hacer ensayos de tracción, por ejemplo, de un acero, va a ser el diagrama en rojo, el diagrama convencional. Bien, esto es una continuación del anterior. Bueno, como decíamos el otro día, nuestro objetivo es caracterizar el acero. Nuestro objetivo es caracterizar el acero. Permítanme. Nuestro objetivo es caracterizar el acero. ¿Qué es caracterizar un acero? Y caracterizar un acero es encontrar, por un lado, su composición química y su microestructura, que todavía no lo hablamos, vamos a empezar la semana que viene, y por otro lado, sus propiedades mecánicas. En este caso, una propiedad mecánica o algunas propiedades mecánicas que yo obtengo de un ensayo tecnológico de tracción. Esas propiedades que obtengo de este ensayo de tracción tienen una gran ventaja. Las propiedades que obtengo del ensayo de tracción no tienen demasiada influencia del tamaño y de la geometría del elemento estructural. Por lo tanto, los valores que saco del ensayo de tracción los puedo utilizar para el cálculo. Ustedes, si ya cursaron o están cursando, bueno, o cuando empiecen a cursar materias de estructuras, para cualquier cálculo sencillo, tensión, carga sobre área, y la van a comparar con una tensión de fluencia o con una tensión admisible, que a su vez es la tensión de fluencia con algún coeficiente de seguridad. Bueno, como lo trabajen, ese valor de tensión de fluencia se obtiene de este ensayo. O sea, lo que yo obtengo de un ensayo donde estoy trabajando con probetas, según norma, lo puedo aplicar a una estructura que es, por supuesto, mucho más grande y con otras dimensiones y con otras formas, pero si el cálculo estructural me pide la tensión de fluencia a la tracción, yo puedo tomar lo que saqué del ensayo de tracción. Por eso este ensayo es tan valioso y tan interesante y tan útil para el cálculo, para caracterizar el material para el cálculo. La tensión de fluencia la utilizo para el dimensionado. Ustedes mayormente, salvo casos especiales que los van a ver, en general van a trabajar por debajo de la tensión de fluencia con algún coeficiente de seguridad o con otro criterio. Lo importante es que la tensión de fluencia la obtienen de este ensayo. Y la tensión de rotura indica la resistencia a la tracción del acero como carga de rotura sobre A sub 0. Como dijimos nosotros, para nosotros tensión de rotura, en este gráfico que estamos utilizando, es el punto más alto de la curva, donde ahí empieza la estricción. En ese punto calculamos tensión de rotura como carga sobre área. Bien, pero ¿qué otra cosa me permite, qué otro parámetro es importante en la caracterización del acero? Bueno, fíjense, en rojo me dice la propiedad que yo voy a medir. La propiedad que quiero medir es ductilidad, o, por supuesto, lo opuesto sería fragilidad. Pero yo lo que quiero medir es ductilidad. ¿Qué capacidad de deformación plástica tiene un acero? Para medir la ductilidad voy a medir un parámetro que lo voy a sacar del ensayo, que es el alargamiento porcentual a rotura, delta porcentual. Y para esto es lo que yo les decía hoy, para medir esto, como yo me voy a ir al campo plástico hasta la rotura, no puedo utilizar un extensómetro, no puedo utilizar un elemento
que yo lo pongo pegado o vinculado a la probeta, porque si yo voy a llegar hasta la deformación plástica de la rotura, también voy a romper el extensómetro. El tema del extensómetro, la base del extensómetro, la sensibilidad, etcétera, todo eso que ustedes lo van a ver en detalle en el laboratorio, es para la zona elástica. Ahora bien, si yo quiero evaluar la propiedad de ductilidad a través del parámetro que saco de un ensayo de alargamiento porcentual a rotura, lo que tengo que hacer es lo que está en los dos dibujitos que están abajo. En la probeta, antes de ensayarla, la que está abajo, si no tuviéramos pandemia y hoy ustedes tuvieran el laboratorio de tracción, les darían una probeta como la que está dibujada ahí, porque esa probeta es menos diámetro en la zona central. Y porque yo quiero que rompa en la zona central. Entonces, en los dos extremos tiene más diámetro, donde toma las dos mordazas de la máquina, la superior y la inferior, y en toda una zona central yo tengo mayor diámetro. Bueno, si yo estuviera trabajando, como les dije, para la zona elástica en el extensómetro, en algún punto de esa zona central yo fijaría el extensómetro y mi longitud de la base del extensómetro sería la que yo utilizo para ver la vinculación carga-deformación en la zona elástica para tener el módulo elástico, etc. Ahora, para esto que yo quiero medir en esta diapositiva, que es la ductilidad, en ese ensayo les darían a ustedes una probeta de tracción, les darían un punzón y un martillo y les dirían, marquen 2 puntos dentro de la zona calibrada de la probeta en ese valor que dice L sub 0. ¿Está bien? Muchas veces esa medida puede ser 10 veces el diámetro, o sea, L sub 0 puede ser 10 veces D sub 0. Bueno, les dirían, con tal criterio, con determinado criterio, según una indicación de la norma, marquen 2 puntos, una marca física, una marca que se vea, con un punzón y un martillo, esos 2 puntos para marcar el L sub 0. Después va la probeta a la máquina, se colocan las mordazas, le colocaré el extensómetro en la zona elástica, mediré tensiones, deformaciones en la zona elástica. Cuando ya veo que, por experiencia, sé que ya el material está por ir a la zona plástica, sacaré el extensómetro y seguiré ensayando la probeta. La máquina seguirá aplicando más carga, más carga, más carga. En un momento se produce la estricción, en un momento se produce la fractura. Se rompió y saco de la máquina dos partes de la probeta, como si fueran 2 media probetas, por decir de alguna manera. Las pongo en una mesa, busco la forma que mejor coincida la fractura de una con otra, más allá, insisto, de que pueda cometer algún pequeño error, porque puede haber alguna pequeña partecita de la probeta que se desplazó, se deslizó, pero no es nada. Ese error no influye en la medición que yo quiero hacer. Pongo las 2 partes de la probeta una frente a otra y mido lo que ahí dice L sub F. Es decir, que L sub F, por supuesto, va a ser mayor que L sub 0, porque la probeta se estiró, cuando se cortó, recuperó la zona elástica, pero quedó la deformación plástica, que es mucho mayor. Así que L sub F va a ser mayor que L sub 0. Entonces me voy a calcular la expresión que dice arriba, el delta porcentual, que es alargamiento porcentual a rotura. Muy sencillo. La longitud final que yo medí entre los 2 puntos, menos la longitud inicial que yo tenía entre los 2 puntos, dividido la longitud inicial por 100. Ese es el alargamiento porcentual. Si el acero es muy dúctil, esta cuenta me puede dar alrededor del 18 o 20%. Si el acero fuera frágil, esta cuenta puede darme 7 u 8%. ¿Qué propiedad estoy midiendo? ¿Estoy midiendo alargamiento porcentual a rotura? No, estoy midiendo ductilidad. Lo que me interesa es saber la ductilidad del material. Para caracterizar un material tengo que saber la ductilidad. Una medida de la ductilidad es el alargamiento porcentual a rotura. También podría ser otra medida, que debería ser obviamente coincidente, salvo que algo haya salido mal, que es la estricción porcentual a rotura. Es decir, mido el diámetro D sub 0 en la probeta de la izquierda y mido con un calibre, con la mejor aproximación posible, el diámetro final y calculo, con ese diámetro calculo el área inicial y calculo el área final. Área inicial menos área final sobre área inicial por 100 es la estricción porcentual a rotura.
¿Eso es una propiedad? No. La estricción porcentual a la rotura es una medida de la propiedad que quiero evaluar, que es la ductilidad. Bueno, ¿quedó más o menos claro esto? Si tienen alguna duda, pregunten, ¿eh? Abran el micrófono y pregunten. Bueno, este tema de la ley de homología, que lo que nos interesa no es la ley, sino el concepto que tiene en sí misma esta ley, viene de lo siguiente. Vuelvo un segundito aquí atrás. Imagínense que yo tengo esta probeta que yo tengo acá dibujada a la izquierda, rompe como la que está dibujada a la derecha. Si yo tuviera una probeta con la misma longitud que la que tengo a la izquierda, pero con mayor diámetro, la estricción sería una reducción de un área más grande a un área más chica. O sea, mucho material estaría reduciéndose en la sección de la estricción. Cuanto más material tengo yo para reducir en la sección de la estricción, más material tengo para que la probeta se alargue. ¿Está bien? O sea, ¿de dónde sale el material? La deformación plástica es con constancia de volumen. O sea, todo lo que yo estiro viene de todo lo que se reduce el diámetro. Ahora, si yo tengo la misma longitud inicial de la probeta, pero tengo más diámetro, voy a tener más material en la estricción para que al reducirse ese material pueda ayudar a que la probeta se alargue más. Por lo tanto, si yo esta probeta que tengo a la izquierda hiciera una probeta de la misma longitud, con el mismo L sub 0, pero de mayor diámetro, me daría un valor mayor de alargamiento, me daría un valor mayor de estricción. Por lo tanto, yo diría, este material es más dúctil. Y eso es falso, porque yo hice dos probetas del mismo material, del mismo largo, una de menor diámetro y otra de mayor diámetro. Y resulta que estoy diciendo que dos probetas del mismo largo, la que tiene más diámetro, me entrega o me da un valor mayor de ductilidad. No puede tener más ductilidad si el material es el mismo. Lo que ocurre es que estoy realizando mal el ensayo. Estoy realizando dos ensayos que no son comparables. Entonces, ¿qué me dice la ley de homología o la ley de Barba aplicada al alargamiento porcentual, que es la medida de la ductilidad? Para que los alargamientos porcentuales de dos o más ensayos sean comparables, las probetas deben ser geométricamente semejantes. Bueno, hace un planteo que el delta L tiene una componente vinculada al L sub 0, un alfa por el L sub 0, el alfa dependerá del material, y una componente que depende del área inicial, beta por A sub 0, por la raíz de A sub 0, para que me quede en dimensión de longitud, ¿no es cierto? Porque si no sería área. Bueno, este planteo me dice que el delta, que es el delta L sobre L0, va a ser el delta L que yo tengo en la expresión arriba, dividido L0. Por lo tanto, el A sub 0 a la 0,5 sobre L0, que lo saco de la expresión de arriba, tiene que permanecer constante. Y para que ese valor sea constante, para que las probetas, para que los valores sean comparables de ductilidad, esto lo van a hacer también en el laboratorio, ustedes van a llegar a que tengo que tener un K de 11,3, por ejemplo, que son L0 igual a 10D, probetas largas, o 5,65, L0 igual 5D. No me preocupa el desarrollo de estas cuentitas matemáticas. Lo que me preocupa es que tengan bien claro que yo una probeta larga
cuyo L0 igual a 10D, y del mismo material, una probeta corta, L0 igual a 5D, no puedo hacer dos ensayos y decir, en esta probeta tengo más ductilidad que en esta otra porque el material es el mismo. Dicho por la correcta, para ser comparables, o comparo dos probetas largas o comparo dos probetas cortas. Si comparo probetas que tengan distinta relación entre la longitud y el diámetro, me va a dar distintos valores de alargamiento porcentual y por lo tanto voy a llegar a la conclusión falsa de que dos probetas obtenidas del mismo material, de un planchón, yo saqué dos probetas, una la fabriqué como probeta larga, otra como probeta corta, comparo y me van a dar distintos valores de alargamiento porcentual y voy a decir, estas dos probetas que son del mismo material tienen distinta ductilidad, lo cual es falso. O sea, para poder comparar, para poder realizar ensayos comparables para obtener el alargamiento porcentual, tienen que ser probetas homólogas. O son dos probetas largas o son las dos probetas cortas. Pero no puedo mezclar dimensiones. Esto lo van a volver a ver a través del ensayo de laboratorio. Bien. ¿Y qué es esto? Bueno, acá me fui del ensayo de tracción. Me fui del ensayo de tracción, pero se los comento ahora para que vean, para que lo vean como comparativo. Yo quiero medir ductilidad. Quiero medir ductilidad. Pero no tengo una máquina de tracción. Bueno, si quiero medir ductilidad y no tengo una máquina de tracción, el valor exacto de alargamiento porcentual o estricción porcentual para poder saber exactamente cuánto tengo de ductilidad, no lo puedo obtener. Solamente eso lo puedo obtener con una máquina de tracción. Pero lo que sí puedo hacer en un ensayo, en una máquina, en una prensa como esta, de plegado, con un punzón que baja con determinado diámetro, que me indica la norma, con una separación entre los dos apoyos, a la izquierda y a la derecha, que me la indica la norma, y con un ángulo de plegado, yo puedo plegar hasta, en este caso está hecho a 90 grados, entre ambas partes plegadas de la barra, yo puedo, después de hacerle el plegado, mirar la probeta y por ensayos comparativos, porque estas mismas probetas ya tuvieron ensayos de tracción donde daban determinados valores de alargamiento porcentual, comparativamente yo puedo observar la probeta de la parte, en este caso inferior, que es la zona traccionada, si yo desde arriba viene el punzón, la fibra inferior de esta barra que estoy viendo me va a quedar traccionada. Esa es la zona donde podrían aparecer fisuras y este ensayo es simplemente para decir, si me aparecieron fisuras, rechazo, porque quiere decir que tengo, por ejemplo, insisto, por comparación con otras probetas ensayadas, tengo menos de 18% de alargamiento porcentual. ¿Sé exactamente si tengo 17 o tengo 12? No. Si yo quisiera saber eso, tengo que hacer sí o sí un ensayo de tracción. Pero sí puedo saber que estoy seguramente por debajo de 18. Si no tiene ninguna fisura, yo voy a saber que estoy por encima de 18. ¿Sé si tiene 19 o si tiene 24%? No. Si yo quiero saber el valor del alargamiento porcentual exacto, tendría que hacer un ensayo de tracción. ¿Qué es lo que puedo hacer con un ensayo de plegado? Lo único que puedo hacer es una medida indirecta de la ductilidad. Es un ensayo de pasa, no pasa. Simplemente, ¿aparecen fisuras? Rechazo la partida. No aparecen fisuras, acepto la partida. Porque lo que me está diciendo, insisto, por otros ensayos que yo hice ya en el ensayo de tracción y que después les hice plegado y que vi que por debajo se fisuraba y por encima no se fisuraba, lo que me está diciendo es, estoy, si no se fisura, por encima de un cierto valor. Entonces, el ensayo de plegado es un ensayo complementario. La máquina grande de tracción Amsler que está en el laboratorio nuestro, es la máquina de tracción, que es una máquina universal, porque puede hacer tracción y compresión, también tiene en la parte superior una
un apoyo con una prensa para poder hacer un ensayo de plegado. Estos ensayos, ustedes pueden pensar, ¿para qué voy a hacer un ensayo tan inexacto como este si puedo hacer ensayo de tracción? Bueno, lo que ocurre es que a veces en obra no tengo una máquina de tracción y sí puedo tener una prensa y entonces de alguna manera poder hacer un ensayo cualitativo, simplemente de pasa, no pasa, apruebo o rechazo. Bueno, ensayo de tracción se puede hacer sobre barras, pero también se podría hacer sobre chapas, ¿no es cierto? Depende, chapa plana, depende de lo que yo quisiera evaluar. Siempre, por supuesto, va a ser una dimensión mucho mayor que las otras dos. En el caso de que fueran barras, nosotros en general cuando hacemos el ensayo en laboratorio utilizamos barras para refuerzo del hormigón armado. Podrían ser barras lisas, como las que están dibujadas arriba, o podrían ser barras corrugadas. Ese corrugado es para tener adherencia con el hormigón, ya lo van a estudiar mucho eso ustedes. En el caso particular de que fueran barras de acero elaboradas acá en el país por Asindar, no sé si ustedes saben que el acero, la producción de acero argentino es un oligopolio, digamos, o sea, hay una sola empresa que hace productos planos y tubos sin costura, que es Techin, y una sola empresa que hace barras de acero para hormigón y alambrones, etcétera, que es Asindar. Bueno, en el caso particular de si fuera una barra de Asindar, por supuesto que esto es simplemente un comentario porque esto puede cambiar si lo cambia la empresa, ¿no es cierto? Pero simplemente para que sepan que pueden tener el 420 la tensión característica. Esto de característico ya lo vamos a estudiar. Ustedes o han cursado o van a cursar la materia probabilidad y estadística. En algún momento van a ver la distribución normal, la campana de Gauss. En algún momento van a decir, si yo hago 100 ensayos, el hecho de que el valor medio sea 420 no me dice nada, porque yo puedo tener el valor medio 420, pero con algunos valores de 300 y otros valores de 550, o puedo tener el valor medio 420, donde no tengo ninguna por debajo de 410 y otra de 430, o sea, con mayor o menor dispersión. Por supuesto, en general me conviene que haya baja dispersión. Entonces, cuando se habla de la tensión de fluencia 420, no es la tensión media, no es que yo ensayé 100 probetas y el valor medio me dio 420, sino la tensión característica, que en esa curva, en esa campana de Gauss, menos del 5% de las probetas me quedan por debajo de 420. ¿Está bien? Yo ensayé 100 probetas, 95 me dieron 420 o más. Solamente 5 me dieron por debajo de 420. Bueno, ese 5% que me lo indica la norma me marca la tensión característica. Si mi tensión característica es 420, el 5% está por debajo de 420, está aprobado. Si mi tensión característica es 415, no va a estar aprobado, ¿no es cierto? O sea, si yo por debajo de 420 tengo más del 5% de las probetas, esto se rechaza. Bueno, esto es simplemente una denominación. Ya vamos a estudiar, a partir de cuando empecemos a ver la microestructura de los aceros, ¿cómo hago yo para obtener 420 megapascal cuando el acero de arriba, el acero liso, es de 220 megapascal? ¿Cómo hago yo para obtener 420 megapascal por distintos métodos? Alguno más económico, pero que no me permite soldar, otro un poquito más costoso, pero que me permite soldar las barras. Todo eso lo vamos a ver cuando estudiemos la microestructura del material con el esquema o la metodología de la ciencia de los materiales. Bueno, ustedes van a calcular también en la práctica el diámetro nominal, que se lo indica la probeta, como dice acá, el diámetro nominal de este valor, de esta probeta es 12, pero ¿qué es 12? ¿Dónde está el 12? ¿Es abajo de la nervadura o arriba de la nervadura? Bueno,
El 12 en realidad es una forma de designar una barra por un diámetro expresado en milímetros, se utiliza para la comercialización del acero. Ahora, ustedes para saber lo que les interesa averiguar es el diámetro equivalente, para tener en cuenta las nervaduras. O sea, el material tiene más resistencia porque tiene más material, porque tiene esas nervaduras. Entonces, es el diámetro de lo que sería una barra lisa, equivalente, que posee la misma masa por unidad de longitud que la barra conformada. Bueno, esto ustedes lo van a calcular en el laboratorio y van a utilizar ese valor de diámetro equivalente para los cálculos. Bien. Quiero ver la tensión convencional de fluencia. Ahí viene. Bien. Lo que yo les dije que medía en la diapositiva anterior. A ver, discúlpenme que vuelvo un segundito para atrás, pero quiero mostrarles cuando marcamos las dos barras. Acá. Acá. Yo tengo marcada esa barra L sub 0 y mido después de la rotura ese valor L final. A ver, les hago una preguntita para que alguno se despierte, abra el micrófono y conteste. Cuando yo ya rompí la probeta y mido la longitud final, ¿no es cierto? Que como dijimos, obviamente va a ser mayor que la longitud inicial. Esa longitud final, ¿qué me está midiendo? ¿Deformación elástica, deformación plástica o deformación total después de la rotura? Solo la plástica puede ser. Excelente, solamente la plástica. ¿Por qué? Porque ni bien rompió, la elástica se recuperó. Ni bien se rompió, cada una de las dos partes de la probeta es como que se fue la superficie de fractura un poquitito hacia atrás, un poquitito la parte de la probeta de la derecha, la superficie de fractura se fue un poquito hacia la derecha, y la parte de la probeta de la izquierda, la superficie de fractura se fue un poquito hacia la izquierda. O sea, recuperó el valor de deformación elástica. Bien. Por eso en este gráfico que les quiero mostrar ahora, en este gráfico, el delta porcentual, el alargamiento porcentual a rotura, el delta porcentual va desde el origen hasta donde baja la línea punteada de la derecha que viene desde el punto de arrancamiento. Ese es el alargamiento porcentual total. ¿Por qué? No es hasta la vertical. Hasta la vertical sería si no hubiera ninguna recuperación elástica. El alargamiento porcentual, el que yo mido en esas dos probetas, es, como digo bien mi compañero ustedes, una deformación plástica a rotura. Por lo tanto, si yo quiero medir el delta porcentual a rotura en el gráfico, para ver si lo que medí cuando junté las dos probetas era correcto, va a ser en ese punto, en un valor donde yo bajé por esa línea punteada que es paralela a la línea de Hooke, a la línea de elasticidad, y desde ese punto hasta el origen, esa es la deformación plástica hasta la rotura. El delta porcentual a la rotura, alargamiento porcentual a rotura, que más allá de que se llame a rotura, no es el que tenía en el momento que rompió, sino en el que tenía en el momento en que ya recuperó la elástica y me quedó solamente la plástica o definitiva. Esto es importante. Y el otro tema importante, que se los empiezo a comentar ahora rápidamente y después hacemos un pequeño descansito y seguimos. El otro día yo les dije, pero no era un chiste, era en serio. En los orales que tomamos a los compañeros de ustedes del año pasado, para empezar a conversar, para empezar por un tema sencillito, para romper el hielo, le preguntábamos qué era la tensión convencional de fluencia. Y muchos ya se habían olvidado, o quizá nunca la habían tenido más o menos clara.
En un gráfico como este que están viendo ustedes, yo no tengo forma a simple vista de decir, hasta acá hay elasticidad, a partir de acá empieza la deformación plástica. ¿Por qué? Porque no tengo fluencia inhomogénea. Entonces tengo que hacer una tensión convencional de fluencia, tengo que definirlo, tiene que estar en todas las normas internacionales de ensayo de tracción, y si yo hago un ensayo acá del mismo material y otro hace un ensayo en China del mismo material, debemos obtener el mismo valor de tensión de fluencia, que es un valor convencional. La tensión de fluencia, por definición, es donde empieza la deformación plástica. Y yo, para poder definirla en este tipo de gráficos, tengo que cometer un pequeño error, que es decir, mirá, yo no sé dónde empieza la deformación plástica, pero sí puedo marcar el 0,2% de deformación plástica una vez que tenga el gráfico hecho. Entonces, con este gráfico hecho, en escala, yo voy a marcar, si está en por ciento, el 0,2%. Si no está en por ciento, el 0,002 de deformación específica, ¿no es cierto? Eso lo van a ver en el laboratorio. Imagínense que el épsilon está en por ciento. Marco el 0,2, en este caso, en este gráfico, como está en deformación específica, sería el 0,002. Lo marco en escala, subo paralela a la recta de elasticidad hasta tocar la curva, o sea, ya empezó la deformación plástica, 0,2%, y después horizontal voy hasta el eje de tensiones y obtengo una tensión y digo, esta es mi tensión convencional de fluencia. Por ejemplo, 420 megapascal. Como yo definí tensión de convencional de fluencia, ya sé que estoy cometiendo un pequeño error. Todos cometemos en todos los laboratorios un muy pequeño error de decir que la tensión de plástica empieza, la deformación plástica empieza, cuando en realidad ya tengo un 0,2% de deformación plástica. Pero algún lugar hay que medir. Si yo digo, no, yo quiero 0%, y 0% en este gráfico estoy en el origen. Empiezo a subir por la recta de elasticidad, ¿hasta dónde? Bueno, esta es una definición convencional. ¿Podría haber otras? Sí, pero esta es la que se utiliza y la que está en todas las normas, también en la norma argentina, en la norma IRAM para ensayo de tracción. Bueno, acá está dibujado en porcentaje. Deformación específica en porcentaje. Entonces, parto del punto 0,2, subo paralelo a la recta de elasticidad, no subo vertical, subo paralelo a la recta de Hooke, y donde intersecto la curva, llevo a la horizontal y defino el sigma 0,2. Epsilon 0,2 surge de considerar una deformación máxima admisible compatible con el comportamiento en servicio. Entonces, sigma 0,2, tensión que corresponde con una deformación permanente del 0,2%. ¿Bien? Bueno, yo tengo 10 menos 10, 51, pero hagamos de cuenta que es menos 10. 10 y 5, hacemos un descansito para cargar el mate, y 10 y 5 retomamos, y después que retomamos, damos un ratito de teoría y ya nos quedamos todos porque nos van a decir quiénes son nuestros ayudantes, así los conocemos y empezamos. Ya lo pusieron. ¿Ya lo pusieron? Bueno, listo. Mientras preparan el mate, vayan viendo quiénes son. Bueno, hacemos un cortecito.